Oremos. Señor Dios, perdón de los pecadores y felicidad de los nuestros, al cumplir con dolor el deber de dar despedida a nuestra hermana Petra, te pedimos que des parte en el gozo de los elegidos, que en el día de la resurrección universal, libre ya de la corrupción de la muerte, disfruten de la eternidad de tu presencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Jesús nos llama a acudir a Él cuando estamos cansados y agobiados, y lo podemos entender sobre todo de dos maneras. Una, durante nuestra vida, en momentos que nos pueden tocar de dolor, de dificultad, cuando se ponen las cosas oscuras, cuesta arriba. Jesús quiere que acudamos a Él. Nos dice: yo os aliviaré. Quiere que acudamos a Él escuchando su palabra, quiere que acudamos a Él por medio de la oración, quiere que acudamos a Él a participar en los sacramentos, quiere que acudamos a Él también donde lo podemos encontrar entre los necesitados, ayudando a aquellos que más lo necesitan, pero quiere que no tengamos nunca ningún reparo en acudir a Él. Pero también lo podemos entender en un segundo sentido, digamos, esta llamada de Jesús, en el sentido de que cuando una persona ya
descansar en Él. Por eso quiere Jesús que sintamos que el encuentro con Él tiene que ser de esa manera. Él nos quiere dar la paz, nos quiere dar el descanso, nos quiere dar la felicidad. En cualquier caso, en todas las situaciones de la vida, es algo que Él quiere que nunca lo olvidemos, la cercanía que tiene para nosotros. Él nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estamos despidiendo a nuestra hermana Petra, que vino desde Badajoz con el marido a trabajar. Han sacado adelante una familia numerosa, tienen aquí mucho trabajo, y digamos que hoy la estamos despidiendo aquí y agradeciéndole también todos los trabajos que ha hecho en su vida, toda su valentía de dejar allí su tierra y venir aquí, de integrarse, de conocer, venir a todo esto con un agradecimiento grande a ella y a la vez pidiéndole al Señor para que le dé ese eterno descanso. Y se lo pedimos al Señor con una esperanza grande, porque sabemos que es algo que nos quiere conceder. Ella, digamos, también ha tocado un momento duro de haber perdido la hija, y también tenemos esa esperanza que ahora se puedan encontrar las dos allá arriba. Sabemos, porque nos lo ha enseñado Jesús, y también sabemos porque no somos meramente materia, sino que tenemos también parte espiritual, que no todo termina con la muerte. Es verdad que se transforma, es verdad que no es como quisiéramos, pero tampoco tenemos que pensar que nuestros difuntos se han esfumado, han desaparecido, se han desintegrado. Ellos acuden a Dios, y esa es nuestra esperanza, por un lado, que descansen en Él, en ese Dios bueno que nos ha hecho, y por otro lado también desde allí sabemos que pueden interceder por nosotros. Hoy pedimos a Jesús, al buen pastor, que acoja a Petra, a esta oveja suya de su rebaño, en el rebaño celestial, y que desde allí ella pueda interceder por nosotros. Para que el Señor la tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor.
llévalas hacia tu realidad. Recuerda a tu hija Petra, a quien llamaste de este mundo al presente. Concédele que así como ha compartido ya el amor de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de sus hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos contemplar la luz del rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así como María
un responso. Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios Todopoderoso, te pedimos que por este sacrificio purifiques de todo pecado a tu sierva Petra, a quien has llamado de este mundo, y la admitas a las alegrías de la resurrección por Cristo nuestro Señor. El domingo también, Misa Mayor, la tendremos especialmente en cuenta aquí en su parroquia. Y antes de terminar, también en nombre de la familia, unas palabras. Las abuelas deberían ser eternas, y tú para nosotros siempre lo serás. La más cariñosa, pero también la más regañona, la persona más buena de la familia. Las abuelas también son madres. Eres y siempre serás un ejemplo de sacrificio y de esfuerzo para todos. Cuántas risas, cuántos lloros, cuántas historias y cuántos besos y abrazos tuyos guardamos para siempre. No nos vamos a olvidar de tus manos fuertes, de tu mirada profunda, de nuestros veranos en Leiza, de mis veranos en Leiza, o en la playa, pero siempre con tu cariño infinito, siempre. El amor de segunda madre que nos has dado, como dos gotas de agua, y que nos ha hecho reconocer en ti hasta el final un reflejo de lo que ya no teníamos, y que para ti era tan bueno. No nos olvidamos tampoco de tu larga melena negra, de tu sonrisa, de tu vamos a ver, tu ay que bese, tu olor, o tu canción del beso de España, porque un beso de amor no se lo dará cualquiera. Pensamos que estarías siempre, pero es que siempre estarás. Nosotros nos quedamos aquí cuidando del abuelo Bernardino, como tú nos has cuidado a todos. Mientras tanto, ya ha habido un reencuentro de estrellas en el cielo. Dale muchos besos a mamá y recordad brillar fuerte, que no os perdamos de vista. Hasta pronto, estrellas. Te queremos, no te olvidamos. Gracias a todos. Es que digas.